candidatura. Así que me han citado a las 9, yo supongo que eso terminará, pues no sé, 2 horas, cuánto tardará el amparo, para de una vez definir si participamos o no activamente en esto. Ya saben ustedes todos los sucesos de la Corte. Muchos amparos han sido favorecidos a los docentes que fueron eliminados. De prepo nomás nos sacaron a todos, más de 70 profesores que no participan. Entonces esta famosa Corte, pues no sé, irá a tener que ir en su momento a declarar a la FELCC sobre los daños causados a los profesores, ¿no? Porque no se puede ser tan abusivo, tan manejo discrecional, ¿no? Parece la justicia comunitaria, ¿no? Habrán pensado que ellos nada más resuelven como le da la gana las cosas y se olvidan de que hay leyes, normas en el Estado. Por eso uno recurre a otras instancias que no es la universidad, porque la universidad está media malévola puesta, ¿no? Cada personaje que hay ahí que está haciendo daño a la autonomía, a la institucionalidad, ¿no? Pero bueno, es así, y eso es lo que hay que cambiar, para eso estamos sentaditos queriendo cambiar desde lo político y lo académico, que acá con ustedes insisto en la necesidad que se sienten a aprender un poco. A ver, de todas maneras, voy a dar una introducción de lo que van a hacer ustedes en este periodo para que no estén perdidos y no me echen la culpa a mí. A ver, algo la vamos a ir enunciando, espero que estén pensando, jóvenes, un poco ya. A ver, esto no sé si... A ver, esto es lo que siempre en las primeras clases les voy marcando, de la necesidad de que ustedes, bueno, a ver, participen activamente en su formación, que sean responsables, digo, transmitir una serie de valores. Si no hay valores en una sociedad, se viene en picada todo, ¿no? Entonces, en el fondo lo que se quiere es eso, que ustedes comiencen a adquirir ciertos valores para tener empatía en la sociedad, ¿ya? Y bueno, trabajar y ser apasionados con lo que hacen. Y yo les comentaba que el viernes pasado, que no tuvimos con ustedes, ¿no? No, el jueves, con ustedes los jueves. Bueno, que el viernes se hizo entrega de los reconocimientos de los que se han formado por excelencia, ¿no? Entonces, ahí teníamos, bueno, tuve que asistir y suspender mis clases porque de los 14 estudiantes que salieron con excelencia, 11 de ellos, yo fui su guía, ¿no? Me eligieron a mí para ser su guía en el último trabajo práctico. Gente, por eso digo, dedicada, con ganas de aprender, de superarse. Entonces, bueno, eso es una satisfacción de haber estado presente en su formación de ustedes. Pero bueno, eso implica que desde instancias más inferiores uno debe esforzarse, dedicarse, estudiar, ¿ya? Así que ojalá algo se les transmita a ustedes el deseo de superación permanente y que todo lo que uno aprende es para uno. Entonces ellos salen y tienen una carta de presentación de haber sido los estudiantes egresados por excelencia, titulados por excelencia, ¿ya? A ver, a nosotros nos toca este periodo, habíamos hablado algo, charlamos de estos periodos, pero lo importante es ver en imágenes qué está sucediendo, qué sucedió. Entonces el academicismo habíamos visto que muy contrario, fíjense, en las propuestas arquitectónicas de un edificio y del otro. En ambos casos son viviendas y una tiene esa filosofía, ese pensamiento academicista, y el otro del Art Nouveau. Dentro del Art Nouveau, el Art Deco, el arte sin decoración, ¿no? Exento de muchos ornamentos. En esta época decían que el ornamento era un delito y bueno, y ahí está una obra, un manejo de volúmenes y todo lo demás. Entonces los cambios son radicales, por eso estamos hablando siempre que las ideologías o los principios en la arquitectura son los que definen el accionar del arquitecto.
Bueno, aquí en el llano se va, en este periodo de tiempo, ya habíamos dicho que es la República, un poco antes, un poco después de 1825, entre 1040, 50 hasta el 60, a veces llega. Tenemos estos periodos de la academia y el Art Nouveau, ¿ya? Habíamos dicho que la academia simplemente era el estudio de las arquitecturas pasadas. Bueno, se dedicaron a estudiar los arquitectos, el neoclasicismo, el neogótico, el neorrománico, el neorrenacimiento, que es del barroco. O sea, comenzaron a estudiar las arquitecturas pasadas y en base a eso proyectaban las obras respectivas. Y después viene el otro cambio radical del Art Nouveau, el arte nuevo, donde van apareciendo la utilización de nuevas técnicas constructivas, nuevas propuestas, nuevos materiales, nuevos elementos de la arquitectura en Santa Cruz, ¿no? Fundamentalmente. Bueno, el Art Deco, eso que hablábamos, esa vivienda que está en la esquina Junín y España, creo, también exento de decoración, a pesar que fíjense ahora, bueno, no se ve muy chiquitinga, ¿no? Algunos que están mirando lo han modificado poniéndole techo. Y el historicismo, fíjense, son tres corrientes dentro del Art Nouveau, el Art Nouveau en sí mismo, el Art Deco y los que tratan de rescatar la historia local o el periodo colonial, ¿no? Entonces van apareciendo estas obras como el Banco Central, hoy es el Palacio de la Prefectura, va a cambiar de dueño, pero nació como el Banco Central de Bolivia. En esta época, en este pueblito, aparece el arquitecto. ¿Ves? Todas estas obras ya están diseñadas previamente, dibujadas por el arquitecto para ser construidas. Todo lo que había anteriormente era a prueba y error, no había nada de un trabajo pensado desde el arquitecto. Entonces ya van apareciendo estos nuevos modelos, por eso hay que ver si los modelos arquitectónicos responden a la realidad, no es nomás copiar, ¿no?, modelos, sino adecuarlo a una realidad. Y por eso decía, en primera parte del academicismo están inspirados en la historia universal, y los otros, el Art Nouveau, se inspiran en la naturaleza, ¿no? Uno de los arquitectos más reconocidos a nivel mundial es Antonio Gaudí, que se inspira en la naturaleza y diseña muchos edificios en España, en Barcelona, con esa visión, con ese enfoque, esa inspiración en la naturaleza. El Art Deco en la razón y la historia local, el indigenismo, el neocolonial. Entonces, y así va evolucionando. Por eso es importante reconocer las teorías, las ideas con las cuales se trabaja. Y ustedes tienen que buscar las nuevas ideas con las cuales se está diseñando la arquitectura. Pero bueno, y uno en distintos, aprendiendo lo bueno y lo malo que hay. Por eso cuando hablamos del pensamiento crítico, el análisis crítico, para ver cuáles son los aspectos positivos o negativos de los distintos momentos de la arquitectura. Bueno, esto del Art Nouveau, dicho, tiene varias denominaciones. Ya esto es para que cuando a veces lean no se confundan. En España le llamaban a este periodo modernismo, ¿ya? Y en realidad, por eso digo, ese término no es muy usado en esta parte de Latinoamérica. Estos son los otros términos que nunca se pusieron de acuerdo a los historiadores sobre el mismo periodo histórico. Y en Italia se llamó el Liberty Floreal. Y bueno, la mayoría de los países en América Latina usan el término francés del Art Nouveau, del arte nuevo, ¿ya? Bueno, en Bolivia también mucho de lo que escriben los historiadores hablan del Art Nouveau, el Art Deco, el indigenismo. Entonces esas son las corrientes. Y bueno, y esas son algunas obras que van a ir apareciendo en Santa Cruz, ¿ya? Y así tenemos, fíjense ustedes, ya nuestra catedral, 1839 al 40. Bueno, se va construyendo por fase, como todo, ¿no? Los diseños originales con
las torres eran distintas, bueno, y eso va evolucionando y cambiando a medida que van interviniendo en un periodo de más de 10 años en construcción de una obra, ¿ya? Bueno, ustedes verán el modelo que se desarrolla en la iglesia, en nuestra catedral, y ahí vemos la planta, un poco el alzado. A ver, es importante marcar, supongamos que en este periodo, cuando hablamos del auge de la goma, es cuando en Santa Cruz despega sustancialmente la economía local, ¿no? Entonces, en ese auge de la goma, la explotación de los mineros en el oriente, en la zona amazónica, produce un enriquecimiento a muchos ciudadanos de este pueblingo, pues, ¿no? Fíjense ustedes cómo va a ir cambiando en base a las ideas, la arquitectura. Yo la conocí, la catedral esta que está en blanco y negro, la conocí la catedral en realidad de esta manera, estaba revocada. Habían algunos partes en ladrillo visto y el resto era puro revoque. Llegó la moda en el posmodernismo, casi llegando al 2000, y llegó la moda de recuperar la arquitectura local, regional, y la empelotaron a la catedral, ¿no? Le sacaron todos los revoques y quedó como hoy la vemos. Seguro que de un par de años van a ver nuevas ideas y otra vez me las revisten y le ponen otros elementos. Bueno, eso es, fíjense, por eso la morfología siempre puede ir cambiando exteriormente, pero interiormente no tendría la característica de la arquitectura. Bueno, con estilos los arbotantes que son de los góticos y arquitectura clásica. Bueno, ustedes ya van a ir analizando todo lo que hace a los aspectos espaciales, morfológicos, funcionales. En 1850 tenemos la otra iglesia de Jesús de Nazaret, que tiene una característica totalmente distinta, no hay torres, ¿no? Hay lo que se llama la espadaña, ¿no? O sea, un elemento plano que sostenía las campanas. Eso se daba en el interior de Bolivia, ¿no? Bueno, aquí están con las campanas. Este era el modelo que inicialmente se proyectó en esta iglesia. Bueno, ahí seguimos viendo. La iglesia de San Francisco, fíjense, todo muy similar en el diseño de la cúpula, el remate de esta iglesia. Bueno, y todos los elementos que ya ustedes podían ir analizando desde el punto de vista morfológico, ¿no? Y lo que quedó, porque en realidad no se construye de otra manera. Esto es lo que ha ido quedando, le van cambiando de color cada temporada. Cada vez que se pintan, se inspiran en otro color. Y aquí está, creo que este es el último color de la iglesia de San Francisco, ¿no? Y todos los elementos, pues, de la arquitectura clásica, bueno, de los columnas, basamento, todos estos elementos de la arquitectura clásica. Bueno, acá tenemos en la San Roque en 1860, una iglesia maderera muy similar, bueno, una escala más pequeña de lo que serían las misiones jesuíticas, ¿no? En el interior sobre todo, que se puede ver, y galería a ambos lados también. La brigada parlamentaria creo que hoy está presente. Esta fue la casa de gobierno que se diseñó con este estilo clásico, con la galería, doble galería, ¿no? Que hacían en Italia, mucho se hacía este diseño, este proyecto con galería en 2 niveles, ¿no? Bueno, esos son... Hoy está destruido porque, no sé, nuestros parlamentarios a qué se estarán dedicando, que no van mejorando ni conservando estos edificios patrimoniales.
Y fíjense, por eso les decía que aquí aparece por primera vez, bueno, las obras del arquitecto construyendo modelos, trayendo modelos de otros lugares del mundo. Y la idea de construir en 2 plantas, porque tenían una presencia urbana, aquí se da, entonces, porque espacios sobraban en esa época en Santa Cruz, no era necesidad de construir en 2 o 3 plantas. Bueno, la iglesia, el Colegio Santa Ana también forma parte de las construcciones de este periodo histórico. Hoy está, creo que son locales comerciales, ¿no? Ya. Pero lo importante, fíjense ustedes siempre, es que los edificios educativos en ese nivel, de esta calidad, se hicieron en 1900, más de un siglo atrás, ¿no? Por lo tanto, lo que implica que en esta ciudad había una educación, había muy poco analfabetismo había en Santa Cruz. La mayoría sabía escribir, así que... Bueno, el consejo, que también era una vivienda, ¿no? Hoy es el consejo municipal. Fíjense que modelos clásicos incorporan la galería como un elemento tradicional de la arquitectura cruceña. Por supuesto que el techo lo esconden y hacen un parapeto ahí para que no se vea lo provinciano que era. En esta época sale una ordenanza municipal que prohíbe las galerías, ¿no? Porque las galerías y la arquitectura maderera, porque la consideraban muy provinciana, pueblerina. Entonces proponen esta arquitectura sin galería, con fachadas planas que no responden a la realidad local. Entonces en 1915 se construye, fíjense, en este periodo del el teatro, ¿no? Pero como ustedes, bueno, aquí vemos que son una arquitectura plana, lisa, bueno, cargada de decoración, como se puede observar, pero sin esa, bueno, hay continuidad en este sentido de la altura, pero es una arquitectura que se resuelve a sí misma, o sea, no se piensa en conjunto como cada una de las construcciones que habían en el periodo colonial, una continuidad espacial, morfológico, y acá cada uno trabaja la fachada a su gusto y placer. Entonces, por eso digo, fíjense, en el periodo academicista el arquitecto dibuja su fachada, las decora, las trabaja con mucha atención el exterior de la arquitectura, ¿no? Y frente a la arquitectura que había en Santa Cruz, ¿no? Había una continuidad, dando respuesta a las condiciones sociales, ambientales, ¿no? Muy distinta, por eso esos son los modelos que rompe con la estructura urbana que había en Santa Cruz y todo el teatro. Pero como en Santa Cruz no habían artistas, no había cultura teatral, entonces lo más facilito era hacer un salón de eventos. Pues entonces lo que fue nuestro gran teatro nunca funcionó porque no había esta... Por eso, ¿qué les remarco siempre a ustedes, no? Cada sociedad tiene sus propios comportamientos, hábitos, cultura, ¿no? Entonces, si no había una cultura de teatro, pues difícilmente el teatro iba a funcionar. Y, por tanto, quedó en el olvido el diseño, no había artistas, no había... Entonces, pero como nos gusta la pachanga, el carnaval y la fiesta, entonces el teatro se transforma en un salón de eventos, ¿no? Y así van apareciendo, digo, nuevas tipologías, ¿no? El asilo de huérfanos, donación de uno de los personajes, ¿no? En Santa Cruz, ver la necesidad de albergar a los huérfanos en este ambiente, y propone este edificio que está próximo al Nacional Florida, ¿no? Entonces hay que caminar la ciudad, ¿ya? Camínenla, cuando vayan a hacer análisis, identifiquen los edificios, véanlos, están todavía ahí en pie. Colegio Nacional Florida, uno de los mejores colegios de su época, los mejores profesores andaban por ahí.
Eh, y bueno, se diseñó en base a esa idea de la fachada continua, sin galería, bien ordenadito, simétricamente, ¿no? Todos los elementos de la arquitectura clásica aparecen, están presentes en esta obra, ¿ya? Fíjense, en este periodo, en 1916, aparece esta ordenanza que prohíbe la construcción de galerías, ¿no? Entonces consideraban que la arquitectura no debería contener ese espacio, ¿no? Y esa morfología de techo de teja. Así que a pesar de que, fíjense, tiene techo de teja, pero se esconde todas las tejas para que no se vea. Le dan el toque de moderno, pues, ¿no? A veces entran en la moda la arquitectura y bueno, y ahí vemos estos edificios de esta manera, ¿no? Diseñados en base a esas ideas de la arquitectura academicista. Y la iglesia de la Merced también, no sé si esta la empelotaron, la verdad que no he visto una foto antigua. Sí, también le llegó la moda de sacar el revoque y dejarla en ladrillo visto, como se puso de moda en el movimiento posmoderno, ¿no? Pero bueno, ven estos arcos apuntados que son del estilo gótico, ¿no? Muchos elementos. Por lo general, la arquitectura cruceña en esta época es ecléctica, o sea, hay una mezcla de diferentes estilos eh, en el diseño de su morfología, fundamentalmente. Bueno, hay otros modelos de iglesias que visítenla, pues de vez en cuando vayan, porque si no van a tener que ir al comando de la policía. Aquí también, bueno, va apareciendo esta nueva tipología, un nuevo programa que la policía custodia. No sé si custodia o nos asalta, pero bueno, aquí va apareciendo esta propuesta que hoy creo que es museo, no es museo, ¿qué le llaman? Sí, no tanto como museo, ¿no? Pero hay exposiciones, ¿no? Una sala de exposición, eso sería más adecuado. Exponen diferentes tipos de obras y temáticas que hay en la ciudad. También aparece el mercado, una necesidad del famoso mercado en este pueblo, en 1925, con ese mismo estilo. Ya habíamos dicho que anteriormente lanzaron una ordenanza de que no debería tener galerías, entonces, bueno, hacen este tipo de fachadas del mercado. Y como siempre la gente se aglomera afuera, pues no ha cambiado, supongamos, el comportamiento humano, seguimos haciendo las compras en el exterior, por supuesto que ahí se paraban los carretones y todo lo demás, ¿no? Esa era la imagen del mercado, la Recoba, que fíjense cómo vamos perdiendo los espacios públicos. Este edificio lo tumbaron, no hicieron nada, dejaron un garaje y era de superficie enorme, fíjense ustedes, ¿no? Ahora quedó apenas un cuarto de este terreno para el Estado, ¿no? Para el municipio. Y el resto se lo chivonearon como todo, pues, en esta ciudad. Ahí van esperando para lotear. No solamente lotean los pobres, lotean los ricos, ¿no? Así que esa cultura del loteamiento está presente en todos los niveles sociales. Y en 1925 también tenemos el Hospital San Juan de Dios, ¿no? Van surgiendo las necesidades, fíjense, en Santa Cruz, a pesar del olvido, bueno, por supuesto, en el auge de la goma se va planteando una serie de nuevos requerimientos sociales, necesidades, y se va construyendo y proponiendo estos tipos de edificios, ¿ya? El arquitecto Juan Nes será el proyectista, el que trae sus modelitos, pues, ¿no? La Casa de la Cultura también, este pueblo llega a la cultura, tiene un escenario, una sala de conferencia, bueno, este es el modelito que se implanta en la Casa de la Cultura. Fíjense, el correo central que ya entramos en otro periodo, este es el Art Deco, ¿no? El arte sin decoración dentro del Art Nouveau. Entonces, bueno, aquí vemos
estas fachadas lisas, sin pequeñas decoraciones, todavía quedaban algunas. Y una mezcla de la recuperación de la arquitectura local con este balcón en madera, ¿no? Que no se estilaba en el oriente, porque, bueno, pues hace calor en este pueblo, ¿no? Y para el altiplano ese es el modelo, pero como toda la arquitectura, los diseños venían desde el altiplano, entonces agarraban y diseñaban y se construían, nomás independientemente de la realidad ambiental. Pero bueno, ese es el modelo del Correo Central, que ocurrió lo mismo que el mercado, ¿no? Tumbaron el edificio, no construyeron nada y quedó ese terreno también, no sé si en sus mismas dimensiones. Aparentemente no lo han asignado a otro propietario, pero bueno, ese es el Correo Central, el arquitecto Iturralde. Entonces estos bajan del altiplano y traen su modelito sin pensar, fíjense ustedes, en lo que requiere esta ciudad, pues, ¿no? En cuanto a sus características ambientales. Bueno, ahí está, ese es. También tenemos dentro del Art Deco el rectorado, nuestra universidad. En 1939 se construye este edificio con esos ideales ya diferentes, sin decoración, un ordenamiento más volumétrico, ¿no? Con algunos detalles, ¿no? Que tiene, pero muy exento de decoración, ¿no? Eso. El arquitecto Santiago de Miguel proyecta este edificio y lo construye, ¿no? Bueno, algunos tienen sus plantas, sus fachadas. Bueno, el basamento, fíjense, tiene un tratamiento de piedra en la parte inferior. Y tenemos, fíjense, dentro de esta idea de recuperar las imágenes y, bueno, ciertas características de los estilos pasados, tenemos el Banco Central, hoy es la prefectura, ¿no? La gobernación, ahora le van cambiando el nombre. Pero bueno, aquí podemos ver la recuperación de algunos elementos de la arquitectura colonial boliviana. Esta portada retablo, ¿no? La utilización de los techos de teja, que aquí vuelven a mostrarlo, las galerías superiores. Y estos otros elementos como el hierro forjado que va apareciendo. Entonces, esa también otra corriente arquitectónica de recuperar ciertos elementos de la historia nacional, ¿no? De la arquitectura local nuestra. Bueno, ahí vamos viendo cómo va quedando el edificio final. Este que le decía yo que era el del Art Deco, que está en la Junín, España. Fíjense, ¿no? O sea, cómo nace, pues a veces todo se hace a prueba y error, ¿no? Sabemos que en Santa Cruz la losa no funciona por los cambios drásticos de temperatura. Hay 40 grados, llueve y se parten las losas, y las losas nunca han servido para esta ciudad, para este clima de esta ciudad. Bueno, acá vemos lo mismo, que es una arquitectura volumétrica, así se planteó, y fíjense abajo que han tenido que poner ya los propietarios un techo de teja en todo la parte de las ventanas, superior de la ventana, porque hay una necesidad funcional de adaptar al sol, a la lluvia. Y ahí va cambiando, por eso digo, la arquitectura va cambiando, no porque el arquitecto lo piense, sino por necesidades del usuario. Y el usuario es el que demanda ciertos requerimientos de confort, pues, ¿no? El que uno vive tranquilo. Por eso decimos que la historia nos sirve para hablar de arquitectura. La historia joven. Entonces, para charlar. Y nosotros lo que siempre le estamos hablando y lo que yo les propongo, que es la teoría, la que estamos buscando, porque nos sirve para proyectar arquitectura. Entonces, un edificio
debe estar sustentado por una teoría, por una ideología, por un pensamiento, por principio. Y eso es lo que tratamos de hacer en esta materia, jóvenes, ¿ya? De recuperar la teoría en el acto, en el estudio histórico de la arquitectura. ¿Cuáles son las ideas con las cuales se ha construido? Para ver si esas ideas pueden formar parte de nuestros proyectos actuales, ¿no? Porque toda la arquitectura, o sea, todas las ideas de arquitectura se van reciclando permanentemente. Los arquitectos se inspiran en la arquitectura pasada. Hay demasiados ejemplos y estudios de que los grandes arquitectos siempre recurrieron a la historia, bueno, a la comprensión, ¿no?, de la arquitectura histórica, tratando de encontrar esas ideas de organización funcional, espaciales, morfológica y todo lo demás. Eso sería una pequeña introducción de lo que hace este periodo histórico en Santa Cruz, para que vean que las obras están aquí, están presentes, pueden ir a visitarlas, caminarlas. Y si fuera vivienda también uno puede, hay muchas viviendas que están en pie en este periodo histórico, ¿ya? Bueno, a ver, pues muestren su cara de nuevo, porque no sé si se han ido al ñoba, yo pues no lo veo, así que hablo como loco aquí, nada más. Me siento loco cuando hablo, la verdad que nunca me gustó esto, pero bueno. Nos tenemos que adaptar a las grandes nuevas tecnologías, a ver si nos piden la inflable, ¿no? Y toda esa burrera que están surgiendo. Y cambia el amor, cambia la vida, no sé. A ver, ¿qué dudas tienen, qué consultas sobre lo que van a hacer ya? Para que vayan adelantando algo. No chamullan entre ustedes, mierda, pero los viernes en la noche en línea están. ¿Cómo estás de ir así? ¿Y vos? ¿Con quién te va a ir? Yo? Y para hacer sus trabajos, nada, nunca se encuentran, ¿no? ¿Ah? Zavala, Carvajal, a ver, mostrar tu cara, Zavala. Bueno, manejen sus tiempos, jóvenes, ya, porque según el cronograma establecido a comienzo de año, y aparentemente no ha habido cambio en la programación del semestre, el 5 de agosto acabamos nuestras clases. Estamos a ver qué fecha es hoy, 20, ¿no? Tenemos 2 semanas, no, ¿sí? 2 semanas para echarle una miradita a sus trabajos y bueno, que puedan entregarlo mínimamente con esa. Bueno, fíjense, lo que estamos desarrollando, siempre le digo, es la capacidad analítica ya. El arquitecto, una de sus principales competencias que deba tener es la capacidad analítica, ¿ya? Y no solamente la capacidad de analizar, reconocer, sino fundamentalmente la crítica, ¿ya? El pensamiento crítico. Saber qué cosas del pasado se hicieron bien y que pueden ser repetidas, qué cosas del presente se hicieron bien. Entonces, un cuestionamiento, fíjense, a esta arquitectura, pues es importante que ustedes observen y valoren, y que esta arquitectura que rechazó la galería como un elemento importante de la ciudad que se había consolidado en todo el periodo colonial de más de 200 años de aislamiento, se conformó una estructura en la ciudad de una calle con doble galería. Vinieron estos cristianos, estos pensadores, los grandes arquitectos, y dijeron, no, señor, la galería no sirve, tiene una imagen de un pueblito. Entonces quitaron la galería y que la gente se moje cuando llueva, que la gente se asolee cuando camina por la ciudad, negando ese espacio tan importante de transición entre lo público y lo privado. Ese espacio de encuentro familiar y todo lo demás lo negó en este periodo. Fíjense ustedes cómo es la evolución. Hasta ahí, por lo menos, quedamos en la línea municipal. Mal que mal, había una ventana que daba al espacio público y uno podía bichear a sus amigotes, conversar por la ventana. Y después de pasado un periodo histórico o 2 periodos, llegó el movimiento moderno y ahí a la fregolla.
Ahí terminó de destruir la ciudad. Dijeron, bueno, muchachos, la vivienda debe ser aislada. Ay, mierda, retiraron 5 metros. Nadie para en la calle. Negaron y ya fue la negación extrema de la ciudad, ¿no? El retiro obligatorio de la ciudad jardín. Entonces ya nadie construye una vereda, ya nadie hay en la calle. Todo el mundo está en el interior de su casa. Y seguimos fregándola a la ciudad. Un par de años más vinieron las urbanizaciones cerradas. ¡Ay, mierda! Se encerraron 8 hectáreas. Y ya uno no ve ni la gente, ve una barda. O sea, la venimos fregando, jovencitos. Fíjense, desde el periodo colonial venimos destruyendo la ciudad Y algún momento tenemos que frenar esta destrucción permanente que hacemos de la ciudad, ¿no? La interacción social. Por eso hablan tanto que el periodo colonial es el periodo más bello en Santa Cruz, porque todos se conocían, todos se amaban, todos se daban besos. ¿Por qué? Porque había una interacción muy directa de los ciudadanos con el espacio público. Uno se criaba en el espacio público. O sea, yo me criaba en la calle en realidad, ¿no? Pero no he sido pitillero, ¿no? Pero me crié en la calle pateando, correteando, porque bueno, ese era el espacio de encuentro de nosotros, ¿no? La muchachada de aquella época. Y eso se va perdiendo, ¿no? Os te digo, ya en el escaso extremo, en el extremo que estamos viviendo, que es las urbanizaciones cerradas, que ya la gente convive unos cuantos en sí mismo y se olvida de la ciudad. Pero bueno, por eso digo, por eso es lo que estamos siempre hablando del pensamiento crítico, de cada momento histórico valorar qué cosas buenas, cómo va destruyendo, qué cosas importantes se han planteado y que enriquece a la ciudad o a la arquitectura. Bueno, ese es el proceso de aprendizaje para que ustedes pues sean críticos y propongan algo diferente cuando logren participar activamente en las instituciones públicas pues, del Estado. ¿Ya? A ver, entonces de eso se trata esto, ya de buscar ideas, conceptos, principios, llenarse de pensamientos para hacer arquitectura joven. La arquitectura no es un acto de dibujo, no es un acto de dibujo. La arquitectura debe responder a la sociedad, ¿ya? La sociedad es la que sustenta la arquitectura. Si no responde a la sociedad, pues no sirve, los edificios caen, quedarán ahí de adorno, ¿no? Que se ven bonitos, es como los miradores del Parque El Arenal, pues, ¿no? Se los ve bonito, pero sirvieron de urinario nomás, pues, ¿no? Y van a entrar los pitilleros a mearse. Entonces, hay realidades que a veces los arquitectos no aceptan, la realidad social, ¿ya? Y de eso, creo que eso es lo que trato siempre de transmitirle a ustedes. La sociedad es la base para hacer arquitectura, para hacer ciudad, ¿ya? Bueno, eso, a ver, qué dudas si es que hay alguna. Y si no, nos vamos a ver la próxima semana, pero ya espero que anoten, que se sienten pues a plantear o a desarrollar su trabajo práctico. ¿Estamos? Bueno, entonces los dejo trabajar, los dejo pensar que ese cerebro funcione. Yo soy su entrenador de cerebro, dice así que, bueno, ojalá que pueda convencerlo que esas neuronas se muevan, bueno, no estén ahí amacándose, durmiéndose. Así que los dejo, los abandono, organícense ya bien para que su último trabajo aquí, ¿no? Sentaditos aquí, que sea un trabajo que responda a estos requerimientos mínimos, a estas capacidades mínimas que deban desarrollar, ¿ya? Bueno, para que se duerma Andrés, que está con sueño, pero los viernes, mierda, esos domingos les brillan, pues carajo, ¿no? Me cago, se toman 3 Red Bull y eso. Pero aquí en clase bostezan y bostezan, ¿ya? Así que, bueno, bostezan bien. ¿Ya? Hasta luego, Arqui. Aléjense del virus. Hasta luego. Chao, chao. Adiós.